Mi nombre es Ángela Gómez y continúo acompañándolos en esta mañana de noticias de Directo América. Repasemos los titulares. Irán entró en su segunda semana de bloqueo de Internet mientras siguen las protestas contra el gobierno. En un contexto de represión y violencia, muchos han optado por cruzar la frontera y huir a Turquía. Tenemos reporte. En Minnesota continuaron las protestas bajo la amenaza de Donald Trump de invocar la ley de insurrección y desplegar fuerzas militares en el estado. Los enfrentamientos de ciudadanos con agentes del ICE en Minneapolis siguen enardecidos por el asesinato de Rennie Good hace poco más de una semana. Y mientras María Corina Machado le regalaba el Nobel de la Paz a Donald Trump en Washington, otras conversaciones tenían lugar en Caracas este jueves entre el director de la CIA, John Ratcliffe, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien no descartó un desplazamiento a Washington. Además, con nuestra invitada de salud hablaremos de las píldoras para perder peso recientemente aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Se sigue ampliando un mercado lleno de uso y abuso, con consecuencias importantes para quienes eligen este camino para bajar de peso. Lo veremos en minutos. Primero el informativo. Y abrimos el informativo en Irán porque el país entró en su segunda semana de bloqueo de Internet, en medio de las protestas antigobierno que estallaron el 28 de diciembre. El presidente ruso Vladimir Putin conversó por teléfono con el presidente Masoud Pezeshkian y ofreció esfuerzos para desescalar la situación interna, pero también conversó con el primer ministro israelí y le ofreció hacer como mediador de Teherán. El actual movimiento de protesta en Irán llega años después de un gran levantamiento en defensa de los derechos de las mujeres. El lema Mujeres, Vida y Libertad, que era su grito de lucha y que todavía resuena. Pero además de esto, vamos a revisar lo que está sucediendo en la frontera, porque muchas personas que buscan huir de la violencia y de la represión que sucede en la República Islámica se han desplazado a Turquía para evitar la represión. Por ello, en la frontera tenemos a nuestro enviado especial Adrián Rocha para informarnos por segundo día lo que ocurre allí. Adrián, un saludo para ti. ¿Cuál es la situación en la frontera? Pues ahora mismo es una relativa calma, aunque comparado con ayer a estas horas hay bastante más ajetreo en este cruce que separa la ciudad de Tabriz dentro de Irán. Es la quinta ciudad más grande de Irán y la ciudad de Van al este, máximo este de Turquía. Aquí están pasando cerca de unos pares cientos de personas al día, por lo tanto no podemos decir que haya un éxodo muy grande de iraníes que intentan huir de su país. Sin embargo, Turquía sí que ha asegurado estar preparada para hacer frente a ello en caso de que ocurra, si no es en las próximas horas, sí en los próximos días, sobre todo teniendo en cuenta esta posible, supuestamente inminente intervención y posible ataque de los Estados Unidos, que de hecho el presidente ruso Vladimir Putin, con su negociación junto con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente iraní Masoud Pezeshkian, está intentando de hecho evitar. Aquí los pases ocurren aunque con mucho frío, sin embargo, según nos cuentan trabajadores de esta paso fronterizo desde el lado turco. Eso sí, los pases se espera que vayan a aumentar en las próximas horas y sobre todo días, ya que ahora mismo hoy ha empezado el fin de semana en Irán y por lo tanto pueden empezar a ocurrir varios viajes de gente que se atreva a salir de sus casas después de estas 2 semanas de protestas, sobre todo la semana anterior, y por lo tanto se espera que en los próximos días y horas sí que suba la temperatura del lugar, sobre todo en lo que respecta a pasos de iraníes. Sin embargo, de momento no se espera, a no ser que exista un ataque real por parte de los Estados Unidos, un éxodo masivo de iraníes que intenten salir de su país, y de hecho hemos podido ver incluso como algunos iraníes decidían en este mismo paso fronterizo volver desde el extranjero hacia Irán. Adrián, ¿qué es lo que cuentan los iraníes que abandonan su país? Pues muchas cosas y sobre todo muchas muy terribles. Los que entran a su país lo hacen con muchísimo miedo de lo que se puedan encontrar después de pasarse una semana entera sin poder contactar casi con sus familiares en el interior. Y los que salen hablan de escenas de terror y de guerra, sobre todo el jueves y viernes de la semana pasada. Incluso hemos podido hablar con un joven teheraní que acaba de llegar ahora mismo a Turquía desde Teherán por tierra. Recordemos que todos los vuelos o casi todos los vuelos hasta hoy mismo han sido cancelados desde Irán, y nos hablaba de unas escenas, sobre todo el jueves y viernes, de guerra absoluta, de terror, y dijo que incluso vio
cómo policías iraníes disparaban con escopetas con fuego real a bocajarro en contra de los manifestantes que estaban sobre todo jueves y viernes, como decíamos, en las calles de Teherán. Desde entonces las protestas casi han parado y todos hablan de una relativa vuelta a la normalidad en Irán, eso sí, con un miedo atroz de un posible retoma de esta violencia policial y sin internet. Muchos de ellos, de los que volvían y que se iban del país, de hecho nos hablaban que la comparación con las anteriores olas de protesta en Irán que han ocurrido asiduamente en los últimos años, es brutal si se tiene en cuenta el número de muertos. Muchos nos decían que mucha gente no conocía muertos en las anteriores olas de protestas en el país, o que si había conocido algún muerto era un familiar muy lejano o un amigo de un amigo de un amigo. Ahora es muy distinto. Todos nos han dicho que todos tienen o familiares o amigos o compañeros de trabajo que han muerto durante estas protestas en Irán. Pues muchas gracias, Adrià, a ti por la información. Vamos a continuar, entre tanto, con más noticias. 24 trabajadores humanitarios que participaban en el rescate de refugiados en Grecia fueron absueltos de los cargos de tráfico de migrantes, en un caso que las organizaciones de derechos humanos han calificado de intento infundado de criminalizar la ayuda a los refugiados que se dirigen a Europa. Este juicio fue celebrado en la isla de Lesbos. Tuvo lugar en un momento en que los socios del viejo continente han estado endureciendo las normas sobre migración, mientras los partidos de derecha siguen ganando terreno en todo el bloque. Vamos ahora a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump amenaza con invocar la ley de insurrección para sofocar las protestas en la ciudad mayoritariamente demócrata de Minneapolis, en el estado de Minnesota. La ley permite el uso del ejército estadounidense en territorio nacional y su amenaza ha agravado las tensiones en terreno, donde un agente del ICE mató a una mujer la semana pasada y un agente federal disparó e hirió a un hombre el miércoles. Los detalles a continuación. Las tensiones en Minneapolis han alcanzado su punto álgido. La Casa Blanca afirma que los 3.000 agentes del ICE que han llegado a la ciudad están allí para tomar medidas enérgicas contra lo que consideran como inmigración ilegal, pero los funcionarios locales y estatales dicen que el verdadero propósito es sembrar el miedo. Agentes del ICE, armados, enmascarados y sin la formación adecuada, van puerta por puerta ordenando a la gente que les señale dónde viven sus vecinos de color. Detienen a personas indiscriminadamente, incluidos ciudadanos estadounidenses, y les exigen que muestren sus documentos. El jueves, Donald Trump recurrió a las redes sociales para calentar aún más los ánimos, afirmando que estaba considerando invocar la ley de insurrección, una ley poco utilizada que le permite desplegar al ejército estadounidense en territorio nacional, lo que provocó acusaciones y preguntas por parte de los demócratas, que consideran que Trump planeaba militarizar las ciudades demócratas antes de las elecciones de mitad de mandato. Mire, francamente esa es una pregunta que solo el presidente puede responder, pero la ley de insurrección es una herramienta a disposición del presidente. Lo que avivó las protestas fue el fatal tiroteo de la semana pasada contra Renee Nicole Good por parte de un agente del ICE, seguido el miércoles por otro tiroteo que hirió a un hombre que se dice que estaba en Estados Unidos de forma irregular y acusado de resistirse al arresto. Videos publicados en internet como este, en el que se ve a agentes del ICE sacando a rastras a una mujer discapacitada de su coche el martes, a solo unas cuadras de donde murió Renee Good, han expuesto las tácticas de mano dura que emplea el ICE. Sacaron a rastras de un auto a una persona con discapacidad que iba al médico y la acosaron. El presidente está actuando de forma ilegal. Tiene a la agencia ICE actuando como su policía privada. Están llamando a las puertas de la gente, a las puertas de ciudadanos estadounidenses y les están quitando su libertad. A pesar de la sugerencia del presidente Trump de que los ataques contra agentes federales podrían ser una justificación para invocar la ley de insurrección, hasta el momento no se han presentado cargos federales alegando que los agentes hayan sido atacados o agredidos en Minnesota esta semana. Cambio de tema, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Lo informó el New York Times citando a un funcionario estadounidense. La reunión, que no pudo ser verificada de manera independiente, habría tenido lugar este jueves. Las partes hablaron de cooperación en materia de inteligencia, la estabilidad económica y la necesidad de garantizar que Venezuela deje de ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes, según fue informado textualmente. The New York Times también resaltó que Rodríguez previamente participó en negociaciones con el enviado especial estadounidense Richard Grenell para lograr un acuerdo que permitiera que el expresidente Maduro, ahora depuesto, renunciara voluntariamente al poder.
Y mientras esas conversaciones tenían lugar, en Washington, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunía con Donald Trump y hacía todo lo posible para ganarse el favor del presidente estadounidense, regalándole el galardón. Pero hasta la fecha, la líder opositora no ha conseguido el respaldo de Trump para tomar las riendas de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro durante la incursión en Caracas. Veamos. Una reunión discreta para la ganadora del Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado almorzó en la Casa Blanca con Donald Trump, lejos de las cámaras. Trump, que no ha ocultado su deseo de ganar un premio Nobel, no respaldó a Machado para que se hiciera con el poder en Venezuela después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro. Ahora, la líder de la oposición venezolana parece estar haciendo todo lo posible para ganarse el favor del presidente estadounidense. Le entregué al presidente de los Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz como reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad. Por el momento, la Casa Blanca parece seguir prefiriendo a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La administración ha estado en constante comunicación con la señora Rodríguez y otros miembros del gobierno interino de Venezuela. Han sido extremadamente cooperativos. Hasta ahora han cumplido todas las exigencias y peticiones de Estados Unidos y del presidente. Por lo tanto, al presidente le gusta lo que ve y espera que esa cooperación continúe. Según un funcionario estadounidense, Washington ha vendido petróleo venezolano por valor de $500 millones como parte de un acuerdo bajo el liderazgo de Rodríguez. Caracas parece estar cediendo a las exigencias de Washington, incluida la liberación de decenas de presos políticos en los últimos días, una petición que Estados Unidos llevaba mucho tiempo exigiendo. Rodríguez insistió en que quería preservar la paz, pero que su país no debía temer a la diplomacia. Y hoy podemos decir que tenemos como objetivo, en juramento al presidente y a la primera dama, la preservación del poder nacional. La preservación del poder nacional venezolano, que nadie se equivoque. Rodríguez, la ex vicepresidenta de Maduro, también ha prometido una reforma del sector petrolero del país. Mientras tanto, Estados Unidos sigue adelante con sus esfuerzos por controlar el petróleo de Venezuela. El jueves confiscó un sexto petrolero en el Mar Caribe. Y los surcoreanos se mostraron divididos después de que un tribunal condenara al expresidente Yoon Suk-yeol a 5 años de prisión en su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. Una sentencia, para algunos, demasiado leve. El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró a Yoon culpable de movilizar al Servicio de Seguridad Presidencial para impedir que los investigadores ejecutaran una orden de arresto en su residencia. Este fallo constituye el primer veredicto en una serie de casos contra el exmandatario. En general, cuando veo las acciones del presidente Yoon, sinceramente creo que la sentencia fue demasiado indulgente. Cuando la gente común ve esto, se pregunta cómo podría siquiera hablar de una insurrección en un sistema presidencial. Estuvo mal desde el principio y la orden de arresto fue errónea. Si quieres detener a un presidente, debes seguir procedimientos legales, pero esos procedimientos legales no se siguieron y todo cayó en manos de una pequeña camarilla. Esto será recordado en la historia. Es vergonzoso. Vamos ahora a hablar de salud. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó recientemente las pastillas Wegovy para bajar de peso y que se usen en la versión inyectable también de Novo Nordisk, en una gama de medicamentos como el Ozempic o el Mounjaro. En un mundo que sigue valorando la delgadez como característica asociada a la salud, a la belleza y también al éxito, se amplía este mercado. Pero ¿cuáles serán las consecuencias para las y los usuarios? La conversación es con la doctora Ana María Capelletti, médica especialista en endocrinología y obesidad, miembro fundadora de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad y coordinadora del Grupo de Trabajo de Obesidad de la Sociedad Argentina de Nutrición. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Pues bien, 1 de cada 8 adultos estadounidenses dicen estar tomando algún medicamento para perder peso, como el Ozempic, el Wegovy, el Zepbound o el Mounjaro. ¿Se va a normalizar tomar medicinas para perder peso entonces? Ocurre lo siguiente. Has mencionado muy bien la cultura de la delgadez que está ligada a las cuestiones estéticas. Sin embargo, la obesidad es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y imagínate una enfermedad
por la que la gente se siente culpable de padecerla, en la que los tratamientos fracasaban en el corto o mediano plazo, que además, incluso en el ámbito de la salud, se consideraba que tenía que ver con la voluntad o falta de voluntad de la persona. Los fármacos, el desarrollo farmacológico ha dado la posibilidad de tratar a la obesidad como una verdadera enfermedad, siempre incluido en el marco más importante del tratamiento, que son los cambios en el estilo de vida. Claro, pero esto cuando estamos hablando de una persona que recibe una receta médica, el problema es que lo que hemos visto con estos medicamentos es que los utiliza cualquier persona que quiera quitarse de encima un par de kilos sin tener un argumento entregado por un profesional de la salud. Entonces, ¿cuáles son los riesgos asociados a la toma de estos medicamentos? Que no solo impactan a quienes no reciben receta, sino a quienes, como bien dices, necesitan un tratamiento. Bueno, yo creo que en lo que más tenemos que hacer foco es que el fármaco debe ser indicado siempre por un médico y en el marco de un tratamiento que incluye también otros pilares que tienen que ver con la alimentación saludable, con la actividad física y con el acompañamiento profesional. El riesgo de utilizar un fármaco que te saca el hambre, hace que te llenes comiendo menos cantidad de comida, en personas que no lo necesitan, es bajar de peso innecesariamente y muchas veces a expensa de masa muscular en lugar de grasa corporal. Con lo cual, lo más importante a destacar es que el fármaco debe indicarlo un médico en el marco de un tratamiento que tiene como pilar fundamental los cambios en el estilo de vida. ¿Por qué el fármaco? Porque la obesidad es una enfermedad que se protege a sí misma. No basta con proponerse la persona empezar a cambiar hábitos y elegir comer más saludable. Las personas con obesidad no se llenan después de comer una cantidad adecuada de comida, sino que necesitan más. Y el fármaco da ese efecto de saciación, de saciedad temprana. Y este tipo de fármacos que has mencionado, además, son casi idénticos a sustancias que producimos en nuestro intestino, pero que tienen muy corto plazo de acción. La realidad es que cuando el fármaco está bien indicado y con el seguimiento adecuado, no representa riesgos para la salud de la persona. Como bien vos lo expresaste, cuando alguien que no lo necesita lo comienza a tomar o a inyectarse, y lo que es peor, después lo suspende, ahí sí puede producir daño para la salud. ¿He sido clara? Sí, doctora Ana María, justamente sobre eso quería preguntar también. ¿Qué pasa cuando se dejan las pastillas o cuál sería el uso adecuado para controlar, por un lado, los efectos secundarios y por otro lado, para evitar adicciones o efectos no deseados por una interrupción abrupta del tratamiento? Bueno, volvemos, por supuesto, como especialista en obesidad, siempre voy a poner el foco en el tratamiento que está indicado, que es en el de la persona que tiene obesidad y muchas veces enfermedades asociadas a la obesidad. El fármaco, como cualquier fármaco indicado para el tratamiento de una enfermedad que es crónica, no debería plantearse como un tratamiento de corto plazo, sino un tratamiento de largo plazo. La suspensión por distintas cuestiones que siempre se evalúan en el ámbito médico debe ser bajo un seguimiento que no haga que el no efecto del fármaco simplemente lleve a la recuperación del peso perdido y a la disminución de los beneficios o la pérdida de los beneficios mientras el fármaco se inyectaba o se tomaba. Voy a dar un ejemplo, ¿te parece? Sí, claro, claro. Me gustaría dar el ejemplo de una persona que
tiene el colesterol alto y lo tiene por una cuestión de herencia familiar, entonces necesita un fármaco para reducir el colesterol. Mientras lo tome, va a tener valores normales y cuando lo deje, paulatinamente retomará a los valores patológicos. Y lo mismo sucede con un fármaco para tratar a la obesidad si la pensamos de la misma manera como una enfermedad crónica. Ahora, el riesgo que supone bajar de peso rápidamente y subir, que siempre cuando se sube se recupera un poquito más por sobre el peso de inicio, implica mayor dificultad para el próximo intento y daños para la salud. Cuando un fármaco se suspende por motivos específicos en un paciente que sí lo tenía indicado, te voy a dar también un ejemplo. Si una persona no hacía ninguna actividad física, a partir del estímulo que le produjo el descenso de peso y la mejora de su salud con la ayuda del fármaco, entonces comienza a entrenar y tal vez se convierte en maratonista, es probable que pueda prescindir del fármaco y continuar teniendo un buen estado de salud. Pues doctora, muchas gracias por resolver algunas de las muchas dudas que generan este tipo de medicamentos que son también pues una mina de oro para las farmacéuticas, pero una oportunidad para recuperar salud para muchos otros. Muchísimas gracias. Es la doctora Ana María Capelletti, médica especialista en endocrinología y obesidad. Un feliz día. Buenos días desde Argentina. Hasta aquí esta franja informativa de France 24, pero los dejamos con Álvaro Cordero y con su crónica de historia. Ya regresamos.